Hola, ¿se escucha? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de este panel de cultivos de cobertura. Y realmente me siento muy feliz de presentar a dos grandes amigos, como son el doctor Alberto Quiroga y el ingeniero agrónomo Gabriel Garnero. A Beto lo conozco desde el año 1994, por ahí no te acordás, Beto, pero fue cuando asistí a una reunión sobre suelos taptoárgicos que dictaba Beto en Piedritas, en el partido de Villegas, y desde allí tenemos la relación. Y a Gabriel lo conozco de mucho antes, de 1976, ya que fuimos compañeros de estudios en la Facultad de Agronomía de la UBA, y de ahí también mantenemos la relación. Alberto Quiroga es un gran amigo de APRESID desde sus comienzos y uno de los referentes tecnológicos de la Regional Lincoln, a la cual yo pertenezco. Y Gabriel también es socio de APRESID, desde sus comienzos también, cuando hacíamos los congresos allá en Villa Yardino, en Córdoba, y pertenece también a la Regional Lincoln. Beto y Gabriel son dos incansables luchadores por el cuidado del suelo y la sustentabilidad de los procesos productivos en el oeste subhúmedo y semiárido. Beto desde el ámbito público, con su trabajo incansable en el Intanguil, y Gabriel en el ámbito privado, como asesor de empresas agropecuarias en el norte de La Pampa y sur de Córdoba, con su empresa ubicada en Hilario Lagos. Ambos son excelentes personas, destacados profesionales, solidarios y formadores de nuevos técnicos. Vamos a empezar primero con Gabriel y después, en segundo término, con Beto. Gabriel, adelante. Mientras se acerca al podio, lo presentamos más formalmente a Gabriel Garnero, que es ingeniero agrónomo graduado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Se dedica a la promoción y desarrollo de cultivos de cobertura. Está ligado a la Cámara Empresaria Pampeana de Insumos Agropecuarios, CEPIA, al Colegio de Ingenieros Agrónomos de La Pampa y al INTA Anguil. Queda entonces con ustedes Gabriel Garnero en la primera de las presentaciones de este panel de cultivos de cobertura. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar acá, más en la presencia de dos grandes amigos como Miguel y Alberto. Yo siempre digo que uno es discípulo de los maestros y me considero así, mínimamente un discípulo de un gran maestro que ya nos formó durante años en el tema suelos en La Pampa. Vamos a ver un poquito de datos y de información. Un famoso párroco inglés católico alguna vez dijo que el pesimista se queja del viento y el optimista espera que cambie mientras el realista ajusta las velas. Un poco eso es lo que nos pasa en nuestra provincia. Nosotros empezamos con los cultivos de cobertura hace años y yo empecé especialmente por el tema de la erosión eólica, que fue un tema que siempre me preocupó. Me preocupó el suelo, pero más que todo la erosión eólica. Y ahí descubrimos la importancia de los cultivos de cobertura. Realmente muchas variantes o muchas bondades de los cultivos de cobertura las fuimos viendo con el tiempo. Al principio no las percibíamos, no nos dábamos cuenta. El modelo que estoy proponiendo en la zona nuestra, con diferentes productores agrícolas o ganaderos agrícolas, es un cambio asociado a procesos estables de producción. Se basa en tener o en proyectar escenarios preventivos y proactivos, y el modelo de producción está en constante adaptación. Luego van a ver cómo nosotros con el modelo nos adaptamos al cambio de las malezas. Y hay varios puntos que nosotros tenemos en cuenta. Fundamentalmente el primero es un aumento de decisiones de orden cultural. Los cultivos de cobertura es una orden cultural o una labor cultural a la cual le asignamos una gran importancia, un gran rol en el sistema. Restaurar los conceptos de aprendizaje del sistema biológico de suelo. Por suerte APRESID en estos días y el año pasado nos dio bastante acerca de esto, sobre la biología del suelo. En el sistema hay una disminución leve o notable según los campos del uso de glifosato.
Hay una estabilización en el uso de los preemergentes, hay una disminución por no presencia o por supresión de plagas del uso de insecticidas, hay un menor impacto ambiental, y eso a veces lo medimos mediante índices y estamos trabajando en eso. Hay un monitoreo también constante del nivel de las napas de agua en campos referentes para saber si estamos trabajando o no bien en el tiempo. Hay un aumento de la variabilidad de las rotaciones, o tendemos hacia eso a pesar de las coyunturas, y un aumento en la variabilidad o introducir la variabilidad en los cultivos de cobertura. Evitar los barbechos químicos largos, este es un punto muy importante. Raíces vivas casi todo el año en los cultivos o en los lotes. Y tratar, por ejemplo, como alternativa, la siembra de maíces convencionales. De hecho, en uno de los establecimientos lo estamos haciendo para romper el sistema RR en siembras tardías de maíz. La inteligencia colaborativa es esta. Nosotros tenemos módulos de 10 hectáreas donde vienen a nuestro pueblo y en este caso estábamos con la gente de Apresil Lincoln, Apresil del Campillo, gente del INTRA, Cristian Álvarez, que es un gran colaborador nuestro en todas las tareas, ingenieros zonales, productores zonales, y vamos recorriendo a campo, lote por lote, para ver cada lote con su distinto manejo y alternativas. Alguna vez Daniel Tuesca, que es un biólogo y nos ayuda mucho, va diciendo frases y algunas de esas dicen: hay que tratar de emitir señales distintas en diferentes momentos del tiempo, cuando habla sobre el control de malezas. Entonces yo traté de poner algunas de las señales amarillas con las que estamos trabajando y otras señales verdes, algunas referidas a la rotación. Por ejemplo, luces amarillas son centeno, soja, RR, centeno, soja, RR, y esta es la que se está dando más ahora en estos procesos de estos productores. Otra luz amarilla es centeno, soja, RR, centeno, maíz, RR. Otra luz amarilla en el sistema que tenemos es el uso de las triazol pirimidinas, sulfonilureas, imidazolinonas y HPPD. Nuestra zona pueden llover 970 milímetros en los cuartiles superiores de lluvia en promedio, pero también pueden llover 500 milímetros. Y podemos tener, como hemos tenido, 3 niñas seguidas en el tiempo, en donde acumulamos 1.600, 1.700 milímetros en 3 años. Y ahí se producen todos los problemas de apilamiento y residualidad de herbicidas en el tiempo. Y hemos aprendido que ese es un factor importante. Y justamente los que nos han detectado esa problemática son los cultivos de cobertura. A veces después de esta introducción de los cultivos de cobertura nos dimos cuenta cómo nos habían afectado ciertos apilamientos de cultivo a cultivo en la gruesa. Otra de las luces que tenemos amarillas es la aparición de bicho bolita, caracoles, grasienta vicia y hongos del suelo. Y en luces verdes tenemos diferentes rotaciones que decimos, sí, esta rotación se hace y es buena, centeno, soja, RR, centeno, maíz convencional, algunos de los productores la están haciendo, entonces bajan el nivel de plata en la tecnología y la pueden hacer, y otras son pasturas de 5 años, cultivos de cobertura, sorgo forrajero, cultivo de cobertura, soja, RR, cultivo de cobertura, maíz silo. Ese es un campo que hoy tiene el 100% de la superficie viva y no tiene ningún problema. No a esto, aprendimos a no usar el rolo en el cultivo de girasol con los cultivos de cobertura porque lo que hacemos es laborear el suelo y detrás de cada laboreo, por más pequeño que sea, con la pasada de un rolo, hay aparición de malezas. Caracoles, bichos bolita, consociación de vicia con centeno y que parece que nunca termina y después en 3 meses explota en la producción de materia verde. Y trabajamos un poco con especies aptas, definimos que el centeno y la vicia son nuestras especies por ahora, el momento de quemado de cada especie, eso es de vital importancia, estudiamos el agua y el nitrógeno en el sistema, la competitividad de las especies en el control de malezas, el centeno es muy competitivo, y la residualidad y apilamiento de herbicidas efectuados en cultivos antecesores de maíz y soja.
Una vez que quemamos los lotes es fundamental el monitoreo. Entonces siempre con un productor de Sonal, miembro de APRESI, también Maquena, con Jorge Lasta, vamos y determinamos si estamos o no en condiciones de sembrar. Apilamiento de herbicidas. 2 ALS, 200 centímetros cúbicos de perdure y a los 45 días, porque se había escapado el amión, medio litro de pivot. Ese es el efecto. Toda la zona arenosa de pH mayor a 8, totalmente desnuda. Y las diferentes producciones. ¿Qué pasa con la vicia? Queríamos confirmar los datos que teníamos. Sobre un girasol que nos había dado 2.800 kilos, sembramos el cultivo de vicia. En 2 posiciones analizamos la cantidad de nitratos y de agua que teníamos. La loma tenía 3 metros de profundidad, analizamos todo nosotros. Cuando hacemos los análisis de suelo, todo el perfil para ver el movimiento. Y en el bajo, 2 metros de profundidad. Cuando analizamos la cantidad de nitrógeno que teníamos, eran valores buenos porque veníamos de 5 o 6 años de rotación de cultivos con introducción de cultivos de cobertura en el sistema. Y en cuanto a la humedad, como esto lo habíamos determinado en el mes de abril, había llovido bastante en marzo, teníamos muy buena provisión de humedad, 156 y más de 400 milímetros en el bajo. Como para implantar una vicia era algo ideal. Después implantamos la vicia y en diciembre, ya con la implantación del maíz y habiéndose quemado la vicia un mes y medio antes, determinamos los niveles de nitrógeno. Nos sorprendimos en la parte de la loma y del bajo con niveles altos y nos asustamos con el valor de humedad para saber cuánto nos está trayendo la vicia. Nos extraía bastante la vicia, nos preocupamos porque teníamos gran parte del perfil en las lomas seco, totalmente en punto de estrés hídrico. Luego nos llovió muy bien en enero, teníamos un maíz NR3 en pleno desarrollo y cuando vamos a medir los valores de nitrógeno, bueno, ahí nos sorprendimos. El aporte había sido de más de 200 unidades de nitrógeno. Venía un colega, Sandro Raspo, de Santa Regina, con el Green Seeker a medir el NDVI y nos decía, la verdad que nunca había valores tan altos, 0,80 en la vicia, tenía todas las hojas verdes, el maíz desde arriba hacia abajo, después de la vicia, y cuando íbamos a medir sobre un lote de al lado de centeno, tenía las 7 hojas basales amarillas. Entonces ahí se dan discusiones entre los técnicos porque son nuevos procesos que están en constante adaptación. Cuando medimos el centeno, decidimos medirlo, nos encontramos con la sorpresa que la foto en nitrógeno era muy parecida a la de la vicia. Teníamos 150 unidades de nitrógeno, no era mala en el perfil. Estaba todo hacia abajo, en enero había llovido muchísimo, se había desplazado todo el nitrógeno, pero lo que no pintaba muy bien era el amarillamiento y la muerte de hojas basales. Los rendimientos fueron en el centeno 5.200 y en la vicia, sobre vicia, 8.700. Aclaro que no se fertilizó ninguno de los 2 cultivos. Después se lo dejo a consideración de Alberto. ¿Es importante lo que estamos haciendo? Sí, es importante. La foto esta son a la izquierda y a la derecha, imagínense una misma familia que permanece 10 años junta. Y después se separa. Son 2 hermanos. Estuvieron 10 años en común y el lote de la derecha se tercerizó. Se le hizo maní, luego se le hizo una soja, luego para emparejar el lote se le hizo una doble acción y se le volvió a sembrar soja. Esta última campaña tuvo maíz. Y a la izquierda nosotros seguimos con el proyecto, ya lleva 14 años, de tratar de cultivar, rotando los cultivos y ver el suelo. Llovieron 40 milímetros y 20 minutos después sacamos esta foto. ¿Cuándo el productor decide hacer cultivos de cobertura y no hacer más barbechos químicos? Cuando mira la cuenta de lo que invirtió para llegar hasta la sementera en dinero. Cuando hace un barbecho químico, viene y me dice, gasté
$106. Cuando hace el cultivo de cobertura, invertí $111. En ese momento, a partir de ahí, surge en este productor la explosión hacia los cultivos de cobertura. Llegó un punto en que se le hace insostenible hacer con controles y barbechos químicos largos su producción. Empieza a invertir la misma plata con una diferencia notable. Estamos analizando solamente un punto, el de malezas. Entonces es bueno tener algunos datos. La relación entre hectáreas de cultivo de cobertura y la cantidad de aplicaciones. Son 2.500 hectáreas, estas analizadas en 3 diferentes establecimientos. La cantidad de aplicaciones ha bajado en algunos años a la mitad. Y el cultivo de cobertura, que es la línea azul, se ha aumentado y después se ha mantenido, y en el último año hay algunos lotes que no se han cargado porque se hicieron a último momento. Cuando uno analiza las inversiones totales en pulverizaciones en relación a las hectáreas de cobertura, lo que observa que la soja, hay un aumento, en el maíz se mantiene y lo único que está en el sistema jugando son los cultivos de cobertura. Pero no aumentan demasiado las inversiones totales en los cultivos. Cuando uno empieza a desglosar y le pregunta qué productos aumentaron o disminuyeron en el tiempo, el uso del glifosato tiene, de los años, de izquierda a derecha, tiene una leve disminución. Hay un aumento de los graminicidas, porque en nuestra zona está entrando en los lotes el cloris y el eleucine, entonces eso determina mejores controles, y los usos de 2,4-D son variables según los años y de Bumble. Hay años que nosotros, marzo, abril y mayo, no nos llueve, sembramos los cultivos de cobertura inmediatamente después de la cosecha y no tenemos que volver a hacer ninguna aplicación hasta el momento de quemado del cultivo de cobertura. No tenemos necesidad. Cuando nosotros analizamos las inversiones en pulverización por cultivo, resulta notorio que las mayores inversiones se dan en soja. Lógico, es el cultivo que más hacemos. Y en maíz son menos, y lo que me preocupa a mí ver en la proporción que está abajo es que el productor lentamente está empezando a hacer más maíz que soja. Entonces uno puede caer en la trampa de cultivo de cobertura, soja RR, cultivo de cobertura, soja RR como monocultivo, y es uno lo que trata de evitar. Si uno hace las inversiones en pulverización por cultivo, la soja es la que se lleva la mayor cantidad. A la derecha tenemos las hectáreas sembradas por cultivo. Hay años en que estos productores lograron en las 2.500 hectáreas tener más maíz que soja. Y la tendencia, lo que me preocupa del último año es como que hay un incremento notable de la soja. Si yo hago la relación en costo por hectárea con los cultivos de cobertura, acá surge algo de gran peso. La soja, se siembra el cultivo de cobertura inmediatamente y después va a un maíz tardío. Las inversiones son muy escasas, son 2 inversiones nada más. La inversión de la quemada, del cultivo de cobertura, y luego los preemergentes que se utilizan en el maíz siguiente, nada más. Cuando nos salimos de maíz hacia soja, si no se hacen cultivos de cobertura, por más cortos que los tengamos, empezamos a lidiar con la misma problemática de maleza generalizada. Tenemos que entrar 1, 2, 3 veces o hacer el doble golpe. Y ahí por eso la soja es castigada en el sistema como mayor demandante. Cuando yo analizo los preemergentes en todo el sistema después de 6 años, se mantienen con una leve tendencia a aumentar algunos preemergentes. ¿Por qué? Porque me estoy obligando en el sistema, por ser una de las premisas a ser proactivo, a la utilización de mezclas de metolaclor más sulfentrazone o de metolaclor más atracina en el cultivo de soja y en el segundo caso en el cultivo de maíz. Y la variabilidad de la utilización de cada producto está en función del año. La atracina es quizás la que mejor copia la decisión de hacer los maíces con ese producto, y lo que vi a través de trabajo que el metolaclor es un producto al que estoy recurriendo más
desde el punto de vista proactivo en la mezcla con sulfentrazone por evitar la presencia de las malezas de hoja fina. Caraguatá, 100% de la superficie viva. Es un campo que es todo verde. Ustedes van ahora y es un placer, es todo verde el campo. Verde de pasturas y verde de cultivos de cobertura. De las 900 hectáreas tiene un 30% de pastura. Entonces, esto va dedicado a Daniel Tuesca. Daniel Tuesca en una de sus presentaciones dice, habría que medir las napas de agua y tener un sistema de cobertura, de cultivo de cobertura en el tiempo. Este lleva casi 3 años de medición. La napa se mantiene o tiene en los últimos tiempos un débil aumento. Si lo correlacionamos con las lluvias, lo que vemos, si lo correlacionamos con las lluvias, lo que vemos es que estamos en un periodo de mejores lluvias. Entonces uno puede suponer varias cosas acá. Che, ¿qué te está pasando? ¿La napa la estás manteniendo porque te está lloviendo más? Lo primero sería. Alguno podría aventurar, che, si tenés 100% de la superficie viva y de esa el 70% son cultivos de cobertura, ¿no estarás haciendo algún ahorro anual de 80 a 100 milímetros en el sistema por la presencia de los cultivos de cobertura? Rendimiento de las últimas 2 campañas. A la derecha tienen el año después de 3 años niña y a la izquierda los rendimientos de este último año lluvioso. Cuando vemos los rendimientos, hay una premisa en el tiempo de estos sistemas, del planteo de estos sistemas, es que aumenta lentamente el rendimiento de los cultivos y la otra premisa es que, además de aumentar lentamente el rendimiento de los cultivos, hay una estabilización ante condiciones climáticas adversas. Después de 3 años secos, a la derecha, muchos de los lotes estuvieron más de 2.000 kilos y algunos nos dieron 3.000. Y en general, según los campos, hay una estabilización de rendimientos. Y a la izquierda, cuando el sistema necesitó explotar, lo hizo muy fuerte. Nos sorprendimos hasta nosotros los rendimientos sostenidos que había y casi todos por arriba de 4.500 kilos y por primera vez el productor pudo gozar en un lote de 5.800 kilos. La consigna es siempre verde, siempre verde. Esa es una de las principales consignas. Este es un maíz verde sin aporte de ningún fertilizante. Muchas gracias al contador Martín Fernández de Anguil, Agronegüen, y muchas gracias a Presid. Muchísimas gracias. Agradecemos a Gabriel Garnero por esta presentación y vamos con la siguiente. Va a estar a cargo de Alberto Quiroga, quien es ingeniero agrónomo graduado de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Es doctor en agronomía y magíster en ciencias agrarias. También es investigador en el INTA Anguil, en la provincia de La Pampa, docente en la Universidad Nacional de La Pampa y también en carreras de posgrado en varias otras universidades. Queda entonces con ustedes Alberto Quiroga y la siguiente presentación de este panel de cultivos de cobertura. Adelante. Hola. Sí, los que están en el fondo, están parados, pueden arrimarse a su derecha, que hay lugar acá adelante, por favor. Gracias, Beto. Bueno, buenas tardes. El año pasado un poquito tocamos este tema de cultivos de cobertura y bueno, vimos las distintas razones por las cuales incluirlos en nuestro sistema de producción. Ahí un poco yo pensando en la pregunta de las jornadas, o por lo menos en la premisa, digamos, a ver si... Ahí estamos. El año pasado trabajamos sobre esta pregunta, ¿para qué necesito los cultivos de cobertura? Y vimos que por lo menos había 21 razones distintas por las cuales hacer cultivos de cobertura, 21.
tratamos el año pasado. Parte de esa información está contenida en este manual de cultivos de cobertura, que si no lo tienen lo pueden bajar por PDF. Es un trabajo muy lindo hecho por varios grupos de trabajo de nuestro país. Y este año un poquito uno diría, bueno, ¿qué puede haber cambiado del año pasado a ahora en este tema? Y un poco la propuesta fue, que es la pregunta de ustedes, ¿cuándo incluirlos? Yo rápidamente les voy a mostrar situaciones que se fueron dando y vamos a darnos cuenta de la importancia de esta pregunta, ¿no? A ver. Está medio lento. Sí. Sí, ahí está. Esta es una situación donde la napa está presente y ya está a una profundidad, digamos, donde empieza a preocupar. Bueno, no la vemos, el que no la ve no tiene preocupación, y el que la ve podría decir, quizás es el momento de empezar a hacer cultivos de cobertura en este lote. La siguiente es ya un avance del problema, donde uno diría ahí, es otra situación, digamos, donde ya quedan dudas, digamos, de qué podría aportar un cultivo de cobertura. Sí, uno de los objetivos es mayor transitabilidad, poder transitar sobre un lote donde tenemos la napa cercana. Otra situación es esta, que también en marzo o abril esta calicata nos está alertando del futuro de este perfil allá por noviembre, diciembre. Es el momento de hacer un cultivo de cobertura, ¿no es cierto? Esto es soja, ahí tendríamos que cubrir, bajar temperatura, empezar a consumir agua para que ese frente capilar de la napa y de sales, con los aportes del barbecho largo que decía Gabriel y que no vamos a consumir, no esté en noviembre, diciembre en la superficie. Esto es tarde, ya pedirle un cultivo de cobertura que nos ayude acá es muy difícil. Y pedirle a un cultivo de cobertura que nos solucione esto, más difícil todavía. Entonces, fíjense en ustedes que este proceso, en realidad, es un proceso que tiene distintas aproximaciones o distintos avances como proceso, y que las 5 transparencias que vimos, por lo menos diferenciamos 2 situaciones donde es adecuado hacer algo sin que todavía el problema se presente. Y las otras 3, el problema se presentó y ¿qué le vamos a pedir al cultivo de cobertura? Entonces, yo lo que veo entre nosotros, en nuestro país, que estamos a veces tomando decisiones y pensando en un cultivo de cobertura, en la oportunidad del cultivo de cobertura, cuando ya se nos presentó el problema y tenemos más que tratar de solucionar un problema, de recuperar una situación que ya me está afectando. Los invito a todos, digamos, aquellos que están trabajando en cultivo de cobertura o aquellos que piensan en cultivo de cobertura, en empezar a anticiparse. Cuando uno ve que el proceso, ¿no es cierto?, tiende a generarme un problema que todavía no tengo, pero tiende a generarme un problema, quizás es el momento oportuno donde el cultivo de cobertura va, de alguna manera, a atenuar, a mitigar, a frenar, a retardar, digamos, un problema. Esto es muy frecuente en nuestro país y hemos avanzado bastante en este tema. Bueno, repasando un poquito cosas que vimos el año pasado y que seguimos trabajando, la captación del agua, como lo mostraba Gabriel, es una gran preocupación. Y en esto se ha avanzado muchísimo. Ya hay muchos sistemas de producción que han incluido los cultivos de cobertura para lograr una mejor captación, para recuperar macroporosidad, es decir, la entrada del agua al suelo, porque los suelos se me comienzan a encharcar, tengo menos piso para entrar, para cosechar. Entonces, esto ya no se discute. ¿Tengo este problema? ¿Qué me puede ayudar el cultivo de cobertura? Ya lo sabemos. No voy a entrar en detalle. Ahí tienen ustedes, más o menos. El otro tema que tratamos el año pasado y que también se avanzó bastante es que uno dice, sí, llueven 40 milímetros, como dice Gabriel. ¿Y dónde llovieron 40 milímetros? En ningún lado. Es decir, en ese lote, por pluviómetro cayeron 40 milímetros, pero ¿en qué parte del perfil? En ningún lado. La distribución del agua. Hoy es uno de los problemas más evidentes que tenemos,
es que la foto, 5 minutos después de una lluvia de 30 a 40 milímetros, me está marcando a mí, primero, la necesidad de hacer algo. O incorporo en la rotación más gramíneas, y si no puedo incorporar más gramíneas como cultivos principales, y tendré que echar mano a un cultivo de cobertura. Este es el otro tema, ¿no? Es decir, acá tenemos sectores donde después de 40 milímetros han llovido 10 milímetros en algunos sectores y han llovido 80 milímetros han entrado en otros, ¿cierto? Y esa desuniformidad genera desuniformidad en el cultivo, desuniformidad en la senescencia, manchones de malezas, porque donde no entra el agua, las malezas se hacen fuertes, el cultivo se debilita. Entonces ahí empieza todo una película, digamos, que también ya la conocemos. Eso es lo que yo les muestro, digamos. Nosotros estamos trabajando a nivel país viendo si es un problema genético, porque a lo mejor dice, bueno, esta es la foto. Bueno, pues si ya los suelos son así. Claro, cuando uno va a las gramíneas nativas o a las gramíneas perennes todavía de algunos sistemas, se encuentra con que el agua no le cuesta entrar. Le cuesta entrar en aquellos sistemas donde hemos perdido macroporos. Y ahí los cultivos de cobertura nos están ayudando mucho. Tenía varias fotos de estas, ¿no es cierto?, de Río Cuarto, de Chaco, de los bajos submeridionales de Santa Fe, de metán en Salta, pero es una problemática en general que es muy común a gran parte del país, digamos, en la medida que hemos ido perdiendo cobertura, materia orgánica, el problema de la captación, distribución del agua y erosión hídrica. Esto lo mostré el año pasado. Son campos muy bien manejados y sin embargo erosión eólica. ¿Por qué? Porque corrieron la fecha de siembra. Es decir, soja sobre maíz entraba bien en la medida que los maíces lo hacíamos en octubre. Cuando los maíces lo hacemos en diciembre, cobertura de soja no llega, se vuela todo. Entonces, no cambió la rotación, lo único que hicimos correr 2 meses la fecha de siembra y aparecen problemas. En ese caso, los cultivos de cobertura están siendo utilizados, digamos, para que este problema no aparezca. El otro tema es que de una lluvia, la barra azul ahí está indicando una lluvia y la línea roja está marcando lo que se pierde por evaporación y la verde lo que se transpira. Bueno, con cultivo de cobertura lo que hemos logrado es pasar a esta situación, aquella situación que ustedes ven allá, donde hemos invertido. Le estamos peleando a la evaporación, lluvias de 20, 30, 40 milímetros prácticamente. El 70% de esas lluvias en suelos con baja cobertura como los que están ahí, se lo lleva el sol, el ambiente. Es decir, lo que se llama el déficit de presión de vapor del aire, que le pide al suelo humedad, el suelo se la da, viene el viento, las condiciones ambientales. O sea que las lluvias cortas, en algunos sistemas 70% se nos va, el 30% lo transpiramos. Bueno, lo que estamos haciendo con el cultivo de cobertura, y acá está un poco la imagen de eso, no solamente bajar las temperaturas, sino pelearle al déficit de presión de vapor, las lluvias cortas, sobre todo de 30 a 40 milímetros, pelearle gran parte de esa agua para poder transpirar. Lo que debe quedar claro, y que también el año pasado lo dijimos, es que el cultivo de cobertura me da 10, 15, 20 días más de humedad. Si la lluvia no viene, se seca todo. O sea, quiere decir que yo no salvo un cultivo de maíz con un cultivo de cobertura. Lo que sí gano, entre comillas, 15, 20 días más de humedad para poder esperar una lluvia. Esa es la ayuda que tengo. No quiere decir que con cultivo de cobertura ahora voy a cosechar. No. Entonces, y lo que estamos midiendo es siguiendo las temperaturas. Acá teníamos temperatura, ese día teníamos temperatura de 69 grados a nivel de la superficie del suelo, y acá teníamos temperatura de 45 grados, ¿no es cierto? Si uno se imagina, ponemos un vasito de agua a 69 grados, otro a 45, y nos vamos a dar cuenta quién se seca primero, ¿no? Simplemente eso ya no se discute. Hay muchos campos que, tratando de atenuar el efecto temperatura y de pelear algunos milímetros más al ambiente, han incorporado los cultivos de cobertura. Algunos en todo el lote, algunos en las lomas, en las medias lomas. El otro tema, y sí que es importante y no se ve, y no lo hemos cuantificado, digamos, no lo tenemos presente, es qué pasa con los nutrientes. Vieron que Gabriel dice, muestreamos hasta 3 metros. Fíjense en la disponibilidad de nitratos, de nitrógeno, de nitratos en kilos por hectárea que yo tengo entre el 1,5 metros y los 2 metros. En barbechos largos, 90 kilos de nitrógeno, mientras que bajo cultivo de cobertura 25. O sea, si uno suma esta columna y suma esta columna, barbecho largo sin cultivo de cobertura y con cultivo de cobertura, y a su vez cuantifico el nitrógeno contenido en la biomasa de este cultivo de cobertura, que no está en el barbecho largo,
me doy cuenta la importancia que tienen los cultivos de cobertura en el ciclo de algunos nutrientes. Todavía no hemos tomado dimensión, digamos, de la importancia que tiene en los barbechos largos el hecho de capturar. En el mundo ya se está trabajando sobre los cultivos de captura de nutrientes, se le llama, ¿no es cierto?, en el mundo. Bueno, por eso es que esto impacta, ¿no es cierto? Y hay distintos trabajos, ¿no es cierto?, hechos en el mundo, trabajos que los disponemos nosotros, que muestran resultados similares. Este es un módulo, es una problemática que nos presentó un grupo de productores, productores de grupos CREA, donde problema malezas, la entrada del agua, un suelo que le costaba entrar el agua, pero a su vez era complicado, pérdida de rendimientos. Y lo que hicimos en franjas alternadas, establecer cultivos de cobertura, que incluso como eran franjas no muy grandes, las fuimos secando con mochila, nomás al hombro. Fíjense, donde no hay cultivos de cobertura, yo quiero que vean esto porque es impactante, fíjense en el estado de la soja, ahí están los infiltrómetros puestos, las malezas, por manchones, como yo les decía, miren el maíz, ahí es soja sobre soja sin cultivo de cobertura sobre un problema físico de macroporo. Fíjense sobre el cultivo de cobertura, sobre la franja del cultivo de cobertura. Impresionante. ¿Dónde están las malezas? ¿Dónde están los manchones? El año pasado, buscando un poco de información para el taller de trigo, de cereales de invierno que tuvimos acá, leía un trabajo y decía que por cada metro cuadrado de cereal de invierno, sea centeno, sea trigo de ciclo largo, no tanto el de corto, sino el de largo, podemos tener entre 10 y 15 kilómetros de raíces en un metro cuadrado. Indudablemente que ese efecto lo estamos teniendo. Bueno, muchos sistemas, digamos, que tienen este problema de manchoneo y contratistas que han revisado el contrato de alquiler, presentándole este proceso al dueño del campo para que le permita prolongar por un periodo y que en el contrato de alquiler tenga la posibilidad, digamos, de incluir un cultivo de cobertura. O sea, negociando eso, fíjense en ustedes lo importante, ¿no? El contratista al dueño del campo negociándole que le permita hacer un cultivo de cobertura. Por el tema de las malezas también. Acá secamos el cultivo de cobertura y no usamos más herbicida. Ninguno, ni glifosato después de ni siquiera glifosato, o sea, para que ustedes vean, digamos, alguna situación. El otro tema es el nitrógeno. Esto, por ejemplo, es 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Tenemos agua, nos sobra agua, la napa nos quiere tapar. ¿Y por qué no nos fijamos en el nitrógeno? No necesitamos carbono, bueno, ¿y nitrógeno? Entonces hay algunos establecimientos que están con la vicia y algo de avena, fijándose en el nitrógeno y lo que decía Gabriel. Hay campos que han bajado mucho el uso de fertilizantes en virtud de que han incorporado algunas leguminosas sobre todo el sistema. El otro tema es el carbono. Si el macroporo del suelo depende de la materia orgánica y de la materia orgánica total, fundamentalmente de la más lábil del carbono, si el carbono me ayuda, ¿no es cierto?, a bajar las temperaturas, el puente verde mantiene la actividad biológica y yo tengo 7 meses de barbecho y me llueve, y tengo radiación, y tengo nutrientes que se me van a lavar, ¿y por qué no pienso en fijar carbono? Ustedes me dirán, ¿todos los años? Y posiblemente no, posiblemente este lote tenga uno cada 3 años, tenga este cultivo de cobertura. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo necesito todos los años. Pero cumple otro objetivo, digamos, que es mantener los niveles de materia orgánica para mantener la condición física de los suelos. El otro tema que hemos trabajado mucho en la zona, el drenaje biológico. ¿Hasta dónde un cultivo de cobertura me puede ayudar, ¿no es cierto?, para atenuar el problema de una napa en ascenso, que a su vez tiene sales en ascenso? Bueno, ahí si uno mira esta transparencia, 850 milímetros en el año son 8.500.000 litros de agua por hectárea. Cuando yo hago un cultivo anual, estoy consumiendo 4 millones y medio. Me están sobrando otros 4 millones que no consumo. ¿Y dónde va eso? Y parte va a alimentar la napa, si no, no lo consumo. Entonces el cultivo de cobertura me permitiría levantar hasta 3 millones de litros de agua y de esa manera controlar las recargas, que era lo que yo les decía. Pero no la recarga de una napa que ya la tengo a 20 centímetros, sino la recarga de una napa que la tengo 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, donde todavía el margen de maniobra, ¿no es cierto?, me permite que el cultivo de cobertura me ayude. Esto es un tema interesantísimo. Una evaporación, si esa napa llega a la superficie, si ese frente llega a la superficie, son 2 milímetros más o menos por día,
a 5 gramos de sal, 2 milímetros por día son 20.000 litros de agua por día, a 5 gramos de sales, saquen la cuenta, son 100 kilos de sales por hectárea y por día que llegan a la superficie. Entonces, claro, el productor te dice, y a veces parece cuento, dice, pero si yo hace 2 meses estaba todo bien, ¿cómo puede ser que el suelo blanquee después de 2 meses? Porque a 100 kilos de sales por día, en 20 días tenés 2.000 kilos de sal en superficie. Es el proceso ocurre. Ahora, si yo en marzo sé que ese proceso lo tengo a 40, 50 centímetros y que el agua que va a venir me lo va a poner en superficie, algo tengo que hacer. Bueno, ahí están los cultivos de cobertura. Por eso yo les digo que hay distintas estrategias, distintos problemas que hemos ido solucionando. El problema del anclaje. Yo he ido a campo, digamos, que están tapados, no se puede pasar casi por la calle, por las chalas que salieron del campo, alambres que han quedado semi volcados. Bueno, siembras con avión. Estos son siembras con avión, que lo que están buscando es que cuando coseche ese maíz no se mueva nada, no porque me guste ver el lote parejo, sino que después voy a tener problemas en la siembra. Voy a tener manchones, montones, digamos, de chalas que se han quedado entrampadas en alguna maleza, y cuando quiero sembrar una soja o algo, tengo serios problemas. Entonces, este tema es un tema creciente, anclaje. Fíjense en ustedes, otro objetivo que algunos campos lo están usando. El riego. Yo me acuerdo que hace unos años me decían, 2 o 3 años, 1 milímetro por aspersión es $1, 0,8 dólares. Uno cuando riega, no riega cuando está nublado, que hace frío, como ahora, que uno está regando un día hermoso con 30 grados de temperatura, o sea que del milímetro que quiero regar entra al suelo, 0,4, 0,5. Entonces, ese es el otro tema que también hemos tratado de ir digamos, incorporando, que cuando yo invierto en tecnología de riego, tengo que defender el milímetro. Y el cultivo de cobertura ahí me puede ayudar muchísimo, está ayudando muchísimo, se han hecho varios ensayos, y permitiría achicar la necesidad de riego, ¿no es cierto? Postergar un poco la frecuencia, es decir, tiene incidencias importantes que habrá que seguirlas trabajando. Cumplir con los planes de siembra. Esto es lo que más me llega de comentarios. Hace 45 días que no me llueve y pude sembrar el 8 de octubre, porque me había propuesto sembrar el 8 de octubre, sembré. 45 días que no me llueve. Bueno, cumplir con los planes de siembra. Eso es una de las cosas que menos se discuten hoy. Uno sobre un suelo con cobertura lo corre y ya puedo sembrar, por más que no haya llovido Este es otro tema. Le ponemos tecnología y el cultivo de cobertura es un cultivo. Y es una gramínea, en algunos casos, puede ser una vicia, pero si necesita nutrientes, nos puede pasar esto. Hago un cultivo de cobertura, no quiero gastar mucho, pasaron 3 meses, 4 meses y tengo este cultivo, cuando podría haber tenido este. Entonces acá lo que estamos trabajando fuerte es en esto. Si yo no... Esto es fertilizado, el crecimiento de centeno fertilizado, y esto es sin fertilizar. Es decir, yo puedo generar, fertilizando, la misma cobertura que necesito 70, 80 días más sin fertilizar. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas veces estamos gastando, o sea, por cada milímetro de agua que me usa el cultivo de cobertura, puedo estar produciendo 10 kilos de materia seca o 20. Entonces, puede ser que el cultivo... Y encima, para lograr la misma materia seca, tengo que estar 2 meses más. ¿Por qué si yo aplico nitrógeno no puedo cortar el ciclo de cultivo de cobertura 2 meses antes y encima teniendo casi más materia seca? Eso lo hemos explorado, San Pacho Chaján, Huinca Renancó, perdón, acá, Trebolares, bueno, hay una transecta más o menos de 400 kilómetros, ahí en verde ustedes tienen el testigo y en rosado el fertilizado. Para redondear, esto lo vimos y lo discutimos, pero que quede claro. Yo tengo ahí la oportunidad de incluir un cultivo de cobertura, ¿no? Testigo sin cultivo de cobertura. La soja que va a maíz, llueve, se evapora, las malezas, está todo planteado lo que dijimos, ¿no? Ahora, si hago centeno, ¿cuándo lo corto? Puede ser que lo pueda cortar en julio, fines de julio, lo pueda cortar en agosto y lo pueda cortar en septiembre. Y usted me dice, bueno, ¿pero cuándo? Las 3 son buenas. Porque si yo tengo que bajar temperatura y capturar nitrógeno, lo paro acá, en julio. Si tengo que recuperar macroporo física, lo de julio no me sirve porque es una relación carbono-nitrógeno muy baja y el efecto se va rápido. Entonces lo tengo que parar en agosto.
Y si yo tengo la napa cerca y tengo que drenar, lo de julio y de agosto no me alcanza, lo dejo hasta septiembre. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuándo seca? ¿Qué sé yo cuándo lo secamos? O sea que, nuevamente, un poco lo que dijimos el año pasado. O sea, hay 20 y pico de situaciones, de casos, que generan oportunidad de usar un cultivo de cobertura. Ahora, ¿cuándo lo usamos? ¿Cómo lo usamos? ¿Hasta dónde lo dejamos? Eso, cada caso tiene su respuesta. Lo que queríamos este año, y por eso termino con esto, era dejarles esto. No esperemos a tener el problema y tener que llevar el paciente a terapia intensiva cuando quizás con un ejercicio físico un tiempito antes nosotros hubiésemos logrado que ese paciente nunca llegara a terapia intensiva. Y como alguien, yo siempre digo chiste, termino con esto, me queda nada. Algunos me dijeron, no, decite un chiste. Bueno, uno podría decir, ¿qué cambió este año del año pasado? Y yo creo que ganamos mucho más experiencia. Muchas cosas que el año pasado eran como posibilidades y algunas se han concretado de estos trabajos que vimos. Y yo tengo 3 nietos y ahora estoy en los chistes de abuelo, ¿no? Y dice que va el médico, el paciente va a ver al médico y le dice, doctor, dice, ¿cómo está mi hijo? Dice, ¿cuál es su hijo? El que se tragó la moneda. Ah, sigue sin cambio, dice. Gracias. Le agradecemos a Alberto Quiroga por la presentación y por su buen humor del final. Y ahora vamos con el momento de las preguntas que va a moderar Miguel Ángel Álvarez. Adelante. Hola, hola. Bien. Yo, bueno, tenía una, todavía no aparecen acá, yo tengo una para Gabriel en cuanto a los cultivos de cobertura y pensando en un maíz tardío que se puede llegar a cosechar en junio o principios de julio. A priori uno podría pensar que ahí no entraría o sería más difícil que entrar un cultivo de cobertura. ¿Vos qué visión tenés respecto de eso, Gabriel? Sí, te lo voy a dar en la práctica. Cuando vos tenés, como un planteo que tenemos, un establecimiento allá en Caraguatá, ya de 25 años de boazán y 6 años de cultivo de cobertura, y este año por primera vez el 100% de la superficie con cubierta verde, para nosotros no es impedimento, y los suelos después de tanto tiempo tienen una reacción y una producción de materia verde formidable. Este año, como el año pasado, nos tocó varios lotes sembrarlos en el mes de julio, fines de julio, y los hemos sembrado, ya pasó el año pasado y este año. Y realmente entre 60 y 90 días tenemos los objetivos que queremos, no es solamente la producción de materia seca, sino el control de las malezas, a facilitar la apertura del rastrojo del suelo, tener con una simple aplicación de 2,4-D y a lo sumo Bumble el control de todas las malezas y llegar con la cobertura suficiente. Y otro aspecto importante, la transformación y una relación carbono-nitrógeno, que nosotros tenemos entre 57, 60 a 71, la ponemos disponible convirtiéndola en 31 si la secamos más en estado vegetativo o más avanzado en 38, 41. O sea, cambiamos la relación carbono-nitrógeno del suelo y además alimentamos a toda la serie de vida y microorganismos que hay dentro del suelo. O sea, es necesario, imprescindible, cuando estamos en esos sistemas, comprender esos factores que son mucho más importantes que decir, no, por la época tardía no lo voy a hacer. Funcionan diferentes, totalmente diferentes. Hay que verlos, hay que tener la experiencia y estar dentro de esos sistemas para ver esos logros. Hola, hola. Había una pregunta, por favor. Ahí está. ¿Qué consideraciones se deben tomar en cuenta al momento de realizar el quemado del cultivo de cobertura para no afectar al cultivo siguiente, sobre todo en cuanto a la humedad? Para vos, Beto, si querés. Bueno. Si yo al cultivo de cobertura lo estoy incluyendo porque tengo que salvar una situación que ya se me está presentando, como por ejemplo las sales que están en ascenso y tengo que consumir agua, y primero eso. Entonces, si yo solamente lo que quiero es neutralizar la lixiviación, bajar la temperatura, ahí sí,
la prioridad prácticamente la tiene el cultivo sucesor y yo debo adaptar el cultivo de cobertura para solamente mitigar un proceso y que me juegue a favor. Nosotros estamos haciendo algunas tesis en ese sentido y hemos secado, por ejemplo, esto que yo le decía, cultivo de cobertura en julio, en agosto, en septiembre. Y cuando el cultivo de cobertura no tiene que salvar un problema, no tiene que generar macroporo para que el agua entre, no hay problema de sales, no hay problema de erosión, simplemente estoy administrando nutrientes, temperatura y gestionando el agua, vemos que julio y agosto juegan a favor y septiembre juega en contra. Sobre todo si voy a maíz. Secados de cultivo de cobertura en septiembre nos han bajado el rendimiento de maíz de 2.000 kilos con cultivo de cobertura respecto a lo que es el secado de agosto y julio. Es muy fino. Por eso yo le decía, cuidado, digamos, y uno dice, no, pero el tiempo viene lindo. Claro, viene lindo, el cultivo está hermoso, lo dejo, pero no solamente genero más biomasa, sino estoy generando una relación carbono-nitrógeno más alta. Estoy pasando si yo lo dejo hasta septiembre, estoy pasando de una relación carbono-nitrógeno de 20-25 con el secado de julio y agosto, a una relación de 40 hasta a veces 50 cuando lo seco a fines de septiembre. Entonces, un cultivo de cobertura que me baja la temperatura, me captura nitrógeno, no me lo da el cultivo que sigue, me inmoviliza. Más, hasta me puede sacar nitrógeno del suelo. Entonces, ojo con este tema, ¿no es cierto? La prioridad lo tiene tener en claro para qué necesito el cultivo de cobertura. Si es para frenar o modificar o mitigar un proceso que ya lo tengo encima, la prioridad lo tiene el proceso. Ahora, si es para que juegue a mi favor la temperatura todo, y mejorar un poco la condición, la prioridad lo tiene el cultivo sucesor. Gracias, Beto. Acá hay otra. Como estamos de tiempo, no nos va a quedar para mucho más. ¿Qué opinan sobre pastorear los cultivos de cobertura o destinarlos a heno? No sé si quieren contestar los dos sobre esta. Y terminamos. Sí, nosotros en los establecimientos mixtos los pastoreamos. Sabemos que perdemos algunas posibilidades, no tanto desde el punto de vista del control de maleza, pero en esos sistemas la prioridad es la ganadería. Entonces podemos desplazar a los cultivos, de hecho lo hacemos, que más sometemos al pastoreo al fondo de la rotación. Normalmente son esos cultivos que van o destinados a maíz o a las hojas más tardías para recuperar el agua y después el rebrote del mismo. No tenemos problemas y bienvenido sea la ganadería en estos sistemas. De hecho nosotros las utilizamos y logran un gran aporte en todo el sistema. Con respecto a la última cortita, al sistema de los maíces, nosotros tardíos los utilizamos con el concepto de fijadores de rastrojo. En La Pampa es muy importante no dejar los rastrojos muchas veces a la intemperie o a la acción de los vientos porque se vuela todo. Entonces lo que hacemos con menos tránsito es sembrar a 38 centímetros y de esa forma cortamos lo menos posible el rastrojo e implantamos los cultivos de cobertura aún en el mes de julio. ¿Querés agregar algo? Aparecen más preguntas, pero bueno, estamos muy sobre la hora y tenemos aparte que ir con Gabriela otro. ¿Qué? El mail del INTA. ¿Y querés pasarlo? No, sí. Cualquiera, o sea, yo sé que de muchos de ustedes ya tenemos contacto, pero quiroga.alberto@inta.gov.ar, lo que quede acá pendiente lo consultan y después del cuarto mail que manden, a lo mejor le contestamos alguno, pero no tenemos secretaria, nada, ya estamos acá. No, se lo digo en chiste, pero en serio. Si tengan paciencia si mandan mail, porque bueno, en algún momento nos sentamos y lo contestamos. Gracias.